mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque están con nosotros. Les saluda José Ramón y Rosa Elena. Les damos una cordial bienvenida a nuestro repaso de Escuela Sabática. Y estamos en el cuarto trimestre de este año 2022, que es el ser humano, la muerte y nuestra esperanza futura. Esta semana estuvimos viendo el folleto, nuestro título, Los engaños del tiempo del fin. Nuestro versículo, 2 Corintios 11, 14 y 15, dice así: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Gracias, espero que ya nos hayamos podido aprender nuestro versículo. Y para hoy, viernes 9 de diciembre, en esta lección número 11, daremos un breve repaso de lo que estuvimos estudiando durante la semana y al final leeremos lo que nos dice para hoy, viernes. En primer lugar, vimos que el misticismo, ¿verdad? Y el misticismo vimos como una definición que es un estado de perfección religiosa que consiste en la unión o el contacto del alma con Dios, a un grado máximo de unión, ¿verdad? Entre otras cosas, aprendimos que el misticismo es lo que muchas personas creen sentir, de que han alcanzado ese grado máximo de unión con la deidad y entonces se sienten con la autoridad de poder hacer lo que desean sus sentimientos más que lo que nos diga la palabra de Dios. La tendencia siempre es a reemplazar la autoridad de la palabra escrita de Dios por las experiencias subjetivas individuales que la persona tenga. Sí, fíjate, Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En este texto bíblico que vimos de Mateo capítulo 7 del 21 al 27, vimos que nos invita a que confiemos en la palabra de Dios, a que tengamos nuestra confianza en Él y le obedezcamos acerca de cómo fundar nuestra vida sobre la roca. En la parte del lunes vimos experiencias cercanas a la muerte. Sí, estas experiencias cercanas a la muerte pues son argumentos modernos muy populares en donde tratan de demostrar la inmortalidad del alma. Y entonces muchas personas tienden a sentir estas experiencias después de haber muerto. Y aquí vimos este día a Raymond A. Moody, que presentó un estudio que hizo durante 5 años a más de 100 personas que experimentaron una muerte clínica y que revivieron. Y estas personas afirman haber visto a un ser luminoso y cálido antes de volver a la vida. Entonces aquí pudimos ver que estas personas hablan de esas experiencias que tuvieron, pero siempre más o menos lo mismo. Pero fíjate que en este día, José Ramón, los relatos de la resurrección, ¿te acuerdas que vimos Primera de Reyes 17? Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño y volvió a él. Y luego vimos la resurrección de Lázaro. Estas experiencias, estas muertes que sí fueron, que están registradas en la Biblia, esos personajes no hablan de que vieron una luz o que tuvieron algo con lo divino, o sea, porque el que vive sabe que ha de morir, pero el muerto ya nada sabe. Sí, fíjate que estas experiencias, y yo ya había escuchado anteriormente de que personas que volvieron de la vida, o volvieron, mejor dicho, de la muerte, mueren y entonces han tenido esas experiencias, la mayoría
comenta cosas así de que vieron algo, pero nunca vuelven a decir o traen informes o traen mensajes acerca de cómo salvarnos, de arrepentirnos de nuestros pecados, de que Jesucristo es nuestro único medio para salvación. No lo hablan acerca de eso. Vimos todas estas resurrecciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, culminando con Lázaro, y ninguno de ellos, como bien decías, mencionó nada que hizo en la muerte que estuvo en ese tiempo. La parte del martes 6 de diciembre vimos la reencarnación. Y aquí miramos que esta palabra, que aunque a veces nos parece un poco hasta chistosa, lo pudimos ver en nuestra juventud o cuando éramos niños, que supuestamente reencarnábamos. Yo creía que era un mito solamente, pero no, sí es una creencia que muchas personas tienen, y más en otras religiones. Muchos creen que en la reencarnación sostienen que esa alma inmortal pasa por muchos ciclos de muerte y renacimiento del cuerpo aquí en la tierra. Y otras religiones como los hindúes creen que podemos ir perfeccionando nuestra vida, pasando pasando 6 clases de vida. Clases de vida. A ver, ¿nos puedes decir? Sí, ellos, los hindúes piensan que las clases de vida que ellos creen es la acuática, las plantas, los reptiles, los insectos, las aves, animales, los seres humanos, incluyendo a los ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que podemos vivir una vida, luego morir y luego tener otra vida. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, en los textos que vimos este día de la reencarnación, vimos que hasta Jesús solamente tuvo una muerte. Y nosotros como humanos, dice que se espera que muramos una sola vez y después el juicio. Quiere decir que no vamos a tener tantas muertes. Sí, mira, Hebreos 9:25 nos dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Y el 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, si nosotros creyéramos en esto, pues contradeciríamos mucho lo que la palabra nos dice. Ese día vimos 5 puntos que podemos contradecir, y por esa razón nosotros como cristianos no deberíamos de creer en la encarnación. La parte del miércoles, culto a la nigromancia y a los antepasados. También vimos que la nigromancia es como la invocación a los espíritus de los muertos, y también es otra práctica que se realiza comúnmente y en la cual pues vimos que es un terreno muy peligroso. Y este día miramos lo que nos dice en la palabra de Dios, un relato muy particular que nos habló el primer libro de Samuel, capítulo 28, y en donde el rey Saúl habla con una medium de Andorra y pide que le traiga a Samuel, el profeta que ya había muerto. Y hay una conversación entre ellos, en lo cual se nos hace raro, porque este rey ya sabía que esas prácticas no eran avaladas por Dios y que Dios estaba en contra de ello. Entonces, por esa razón, es muy peligroso que nosotros podamos caer en esas prácticas, o que podamos tratar tan siquiera de platicar con los muertos. Así es, José Ramón. La parte del jueves, las personificaciones y otras apariciones. Las personificaciones demoníacas de los muertos y otras apariciones demoníacas son similares a la nigromancia, como lo vimos también anteriormente. Pueden tomar la forma de un familiar o un amigo o cualquier otra persona fallecida. Esto es lo que hace
lo que nos habló en este día, ¿verdad? De cómo seres engañosos y satánicos reaparecen en otras personas que posiblemente ya hayan muerto y que nosotros conozcamos. Sí, mira, en este día venía un relato. Imagínate que pierdes a un ser querido y luego crees que ese mismo ser querido se te aparece y te expresa amor. No, pues la verdad es algo difícil. Por esa razón es que nosotros les invitamos a que no juguemos con estas prácticas que se están volviendo muy populares. Incluso la ciencia está avalando para que creamos en ella. Pero nosotros, si confiamos, este día vimos algo que me gustó mucho a mí, Roselena, y es algo acerca de la armadura de Dios que se encuentra en el libro de Efesios y que nos invita el apóstol Pablo a ponernos toda la armadura de Dios. Ahí lo explicamos más detalladamente, pero Dios nos invita a que tengamos toda la armadura de Dios y ella nos va a ayudar a eliminar los dardos del enemigo y a que podamos nosotros librarnos de esos peligros. Para terminar, para este día de hoy, viernes 9 de diciembre, nos habla acerca de algo muy particular. Y fíjate, Roselena, existe una fundación que se llama Soul Phone, que afirma que está creando una tecnología que nos permitirá comunicarnos con los fallecidos. ¿Sabías esto? Fíjate, dice que esta comunicación va a ser mediante mensajes de textos, mediante llamadas telefónicas, videoconferencias en el sitio web. ¿Hasta dónde está llegando el pecado? En serio que no sabemos hasta dónde vamos a llegar con estas cosas modernas que la gente quiere hacer, ¿verdad? Pero aquí nos dice en esta página, en la información de esta página, si se metiera uno, afirma que cuando los seres humanos mueren, simplemente pasan a otra fase de la eternidad. Pero dice que conservan, fíjate, la conciencia, la identidad y los aspectos esenciales de su forma física anterior. En pocas palabras nos está diciendo lo que Satanás ha dicho desde el principio. Cuando Dios le dijo, si pecaren van a morir. Satanás dijo, no se crean, no van a morir. Entonces las personas aparentemente no mueren porque conservan todas esas cosas. Y fíjate que nos habla cómo, nos desarrolla cómo se va a ir llevando a cabo esto que están creando apenas, esta tecnología, y va a ir por paso. Primero las personas se comunicarán mediante textos en un teléfono, luego se harán por llamadas y después por videoconferencias podrás hablar con tus propios muertos, ¿verdad? Entonces, la manera de probar si los muertos que se comunican son realmente quienes dicen ser es especialmente aterradora. Fíjate este ejemplo. Dice, como un padre va a poder comunicarse con si falleció uno de sus hijos y va a poderle hacer preguntas a su hijo, como diciendo, tenías un perrito que se llamaba Snoopy cuando eras pequeño, y el niño que aparentemente se va a revelar le contestará. Otras preguntas les podrán hacer a sus hijos que hayan fallecido o a otros seres queridos, pero ¿hasta dónde estamos llegando? Así es que nuestros amigos y hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Y dejémonos guiar por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no falla. Y hoy como base podemos poner que los muertos nada saben y que nada más vienen a formar parte de lo que se hace debajo del sol. Así es que confiemos en lo que dice su palabra y sabemos que Dios nos va a ayudar para cuando tengamos estos problemas, estar atentos y poder decir no a las acechanzas que el enemigo nos presente. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por acompañarnos esta semana. Bonito y bello día. Gracias por compartir esta reflexión y ser parte de esta alabanza, porque no hay día completo sin adoración.